pero nos habla de encomendar a Jehová nuestro camino. Dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Entonces nosotros dejamos nuestro camino, todo lo que somos, se lo dejamos en las manos de Dios y Él lo va a hacer como Él quiere. Y entonces, pensando en eso, el tema de esa noche es confiando en los planes de Dios. Pareciera que fuera fácil confiar en los planes de Dios, pero realmente es tal vez lo más difícil, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, y nosotros tenemos tal vez un defecto, que cuando queremos las cosas, las queremos ya. Dice uno, yo quisiera a mi casa, pero la quiero ya. Yo quisiera casarme, dirán los batojos, pero quiero ya. Y todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y cuando el Señor dice que todavía no es tiempo, entonces Él no nos lo da. Pero si nosotros insistimos y lo buscamos con nuestras propias fuerzas, podemos adelantar los tiempos, pero entonces no va a ser conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos metemos en un montón de problemas. Nos metemos en un montón de líos y nos va mal, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pero entonces la enseñanza de esta noche es que nosotros debemos de aprender a confiar y a esperar en Dios, que cuando Él quiera se va a hacer, como Él quiera. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 16 versículo 33. Dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Todo lo que el Señor dijo es para que nosotros tengamos paz. Él quiere que nosotros tengamos paz. Y la paz es lo primero que se pierde ante cualquier situación. Viene la aflicción, perdemos la paz. Viene la angustia, perdemos la paz. Queremos algo y no lo obtenemos, perdemos la paz. Y entonces el Señor dice que Él quiere que en Él nosotros tengamos paz. Pero luego dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? Porque dice el Señor, estas cosas, o sea, la palabra, ¿verdad? La Biblia. Estas cosas os he escrito para que en mí tengan paz. Pero de una vez les digo, en el mundo van a tener aflicción. Entonces, ¿vamos a tener paz o vamos a tener aflicción? Vamos a tener las dos cosas. Podemos tener las dos cosas. Podemos estar en aflicción porque el mundo es lo único que nos ofrece. En el mundo va a haber aflicción. Entonces vamos a encontrar aflicción en el mundo, pero Dios dice, en mí vas a tener paz en medio de la aflicción. Entonces dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Será que podemos confiar en medio de la aflicción? Vas a pasar por aflicción, pero confía. Dice, yo he vencido al mundo. Esto, si lo desgranamos un poquito, nos metemos a complicaciones, porque pareciera contradictorio. Si el Señor venció al mundo, y que sabemos que es cierto, sabemos que el Señor sí venció al mundo, porque Él vino y Él dio su vida, Él no pecó, entonces Él venció al mundo. Entonces Él venció al mundo. Y dice, ustedes en el mundo van a tener aflicción. No se preocupen, confíen en mí, porque yo ya lo vencí. Entonces nosotros podríamos decir, Señor, si ya venciste al mundo, ¿quiere decir que ya no voy a tener aflicciones? Sí vamos a tener. Entonces, ¿por qué el Señor dijo, yo he vencido al mundo? Porque si vamos a tener aflicción y el Señor ya venció al mundo, y Él nos dice, confíen en mí porque yo ya vencí al mundo,
¿qué enseñanza nos dio al final de cuentas? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos aquí? Porque nos asegura que va a haber aflicción en el mundo. Después dice, no se preocupen, yo ya lo vencí, confíen en mí. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es, miren, la aflicción no se la van a poder quitar. Yo, dice el Señor, ¿verdad? Yo no se las voy a quitar. La aflicción la van a tener que enfrentar. Van a tener que pasar por la aflicción. Confíen en mí porque como yo vencí al mundo, entonces la aflicción que les va a venir no les va a afectar. Lo compliqué más, no. Mire pues, nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde afecta? ¿Qué parte de esas tres cosas afecta la aflicción? El alma. El alma. Claro, una aflicción que pasa, que va mucho más allá, va a llegar a afectar al espíritu, pero normalmente afecta el alma. Y entonces lo que el Señor está diciendo, mira, ustedes van a pasar por aflicción, pero yo ya vencí al mundo, entonces como ya lo vencí, esa aflicción no les tiene que afectar en su alma. No tiene que dañar su alma. Ustedes están protegidos para que en su alma esa aflicción no les afecte en nada. Pero la forma que no nos va a afectar la aflicción es si nosotros confiamos en Él. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Porque la aflicción viene, y eso lo enseñaba el domingo, creo yo, ¿verdad? Que la angustia nos quita la paz. Entonces, ahora está la aflicción. Uno está afligido que ya llegó fin de mes y nos toca pagar la hipoteca, allá pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua, pagar y para ustedes pagar otro montón de cosas. Y entonces podemos decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago si no hay? Y entonces el Señor dice, confía en mí. No te aflijas, no te preocupes, aunque ahí está la aflicción, no le hagas caso. No le hagas caso. Déjamelo a mí porque yo ya lo vencí. Entonces, pero realmente, hermanos, es como decir, bueno, el Señor dijo, ustedes están en el mundo, aunque no son de este mundo, pero la aflicción está en el mundo. Miren el Salmo 34:19 nos habla más de las aflicciones y dice, muchas, nada que unas cuantas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces ya no me voy a preocupar por las aflicciones porque no me van a venir a mí, si el Señor me va a librar de las aflicciones. ¿Verdad que está contradictorio? Otra vez lo mismo. Las aflicciones, porque lo primero dice, muchas son las aflicciones del justo, no del pecador, no del justo, de los hijos de Dios que son fieles. Entonces, para nosotros van a ser muchas las aflicciones. Pero, ¿cómo es eso? Pero de todas ellas nos va a librar Dios. Entonces Dios nos va a librar de las aflicciones. Entonces, ¿por qué dice que son muchas? Otra vez lo mismo. Las aflicciones están para destruir nuestra alma. Pero como el Señor ya venció eso, y el Señor está con nosotros, y nosotros confiamos en Él, entonces las aflicciones no van a hacer nada en nuestra alma.
pero va a depender de nosotros. Porque si no, ustedes han vivido experiencias y han pasado tiempo de aflicción y yo no sé ni cómo salieron de esas aflicciones. Tremendo, porque ustedes que oyen mucho las noticias, yo de chiripa me enteré de 2 noticias ahí. Y no sé si recibí la información equivocada, pero, por ejemplo, la semana pasada alguien se suicidó allá por el puente del Incienso. Alguien se tiró del puente. Y según la noticia que leí, dice que el hombre llegó en su carro, estacionó su carro en el puente, abrió la puerta de su carro, encendió el radio o algún disco, alguna memoria, no sé, pero se puso a escuchar música por una media hora, escuchando música. Después de eso sale del carro, se sube a la estructura del puente y se tira. La semana siguiente o a los poquitos días, otro hombre va y llega al puente. Se sube, pero el primero a las 2 de la mañana. El segundo ya lo hizo de día, creo yo. Llega, se sube, se para ahí en la estructura, empieza a ver para abajo, saber qué tanto pensó. Y la gente que iba caminando lo vio, por eso asumo que era de día. Le hablaron, lo convencieron, lo bajaron y ya no se suicidó. El primero, ya me acordé del primero que se tiró. El primero estaba parado ahí arriba y llamaron, alguien lo vio y llamó a los bomberos. Llegan los bomberos y uno de los bomberos trata de llamarle la atención, de hablar con él, y cuando le empieza a tratar de tener una comunicación para distraerlo y que se regrese, ¿verdad? Y empieza a decirle, ¿y cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te querías tirar del puente? ¿Te peleaste con tu mujer? Y se pone a llorar y se tira. Ese fue el primero. El segundo, lo lograron, los que iban ahí pasando, lograron jalarlo y ya no se tiró. ¿Saben quién era? Hermano del primero que se había tirado. El segundo era su hermano. Entonces, ¿cómo manejaron ellos la aflicción? El primero, tanta era la aflicción que decidió quitarse la vida. El segundo, tanta era la aflicción, pero no estaba tan decidido, me imagino, que todavía lo lograron convencer y ya no se tiró. Ahora, ¿cómo manejamos nosotros la aflicción? Porque con nosotros hay una diferencia. El Señor está con nosotros. Si Él está conmigo, entonces yo digo, Señor, aquí no sé qué hacer, te dejo eso en tus manos, ya no me preocupo por eso. Esa es la diferencia. La diferencia es que nosotros podemos manejarlo de una manera diferente porque ya sabemos que el Señor está con nosotros y que esas cosas van a pasar. Y si va a pasar, entonces no me preocupo. Pero la gente que no tiene a Dios, entonces por eso el Señor dijo, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Van a haber muchas aflicciones para ustedes, muchas, son las aflicciones del justo, pero no se preocupen, yo los voy a librar. No de que no van a pasar aflicciones, yo los voy a librar de que esas aflicciones no les hagan daño. Pero de nosotros va a depender cómo las vamos a manejar. Porque hay muchos cristianos que se han quitado la vida también. Hay muchos cristianos que han tomado malas decisiones en medio de la aflicción. En medio de la aflicción uno puede tomar decisiones de las que después se va a arrepentir. Porque las aflicciones nos tupen la mente que ya no podemos pensar. Y entonces tomamos decisiones incorrectas. Ahora miren lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 4. Está hablando el Señor y dice, bienaventurados los que lloran. Hoy parece que vengo hablando cosas que
Incoherencias, dirán. Pero miren, de verdad, ¿qué significa bienaventurado? 3 veces dichoso. Entonces traduzcámoslo así. 3 veces dichoso el que está llorando. Ahora, recuérdense ustedes la última vez que lloraron tanto. Volvemos a ese momento cuando estábamos llorando, pero sí llorando amargamente por un dolor profundo en el corazón. Volvamos a ese momento. ¿Qué decíamos nosotros cuando estábamos llorando? ¿O qué pensábamos? Podíamos decir, qué bienaventurado, qué dichoso soy. ¿O qué era lo primero que pensábamos? Qué desventurado soy. Qué dura me ha tocado la vida. Ya no aguanto más. Ya no soporto esta vida. Yo no sé si algunos de ustedes han llegado al punto de decir, de llorar tanto y pensar que uno es tan desdichado, que por qué le llegó tanta desgracia, que por qué a mí, por qué no al vecino, y qué culpa tiene el vecino. Pero aquí dice bienaventurados, otra vez sin sentido para la mente humana de allá afuera. Pero para nosotros dice bienaventurados, 3 veces dichosos, felices, súper felices. Soy feliz, feliz, feliz porque estoy llorando. Porque ellos recibirán consolación. Entonces el Señor está diciendo, en medio de la aflicción vas a llorar. Pero recuerda esto. Mientras estás pasando por la aflicción y estás llorando, eres 3 veces dichoso porque el Señor te va a consolar. El Señor no te va a dejar. Miren, hay un versículo que dice que cada lágrima que nosotros derramamos, el Señor la recoge en su redoma. ¿Saben cuál es el redoma? Es como un shofar, un cuerno. Entonces dice, cada lágrima que nosotros derramamos, el Señor las recoge y las guarda en su redoma. Número 1. En otro lado dice que hay un libro y cada lágrima que nosotros derramamos, el Señor las apunta en ese libro. Yo le voy a ir a pedir el libro al Señor para que me diga cuántas veces he llorado. Pero entonces el Señor sí ve nuestro llanto, sí ve lo que hay en nuestro corazón, pero miren, es que el hecho de llorar es una manera de limpiar nuestra alma. Entonces el Señor todo lo dejó previsto, todo lo dejó bien. Él dice, van a tener que pasar por aflicciones porque eso los va a limpiar. Porque esas aflicciones que vienen los van a purificar. Solo que tengan cuidado. Tengan cuidado de cómo van a responder a las aflicciones, porque pueden, de verdad hermanos, nosotros podemos responder de 2 maneras. Podemos confiar en el Señor y sentirnos dichosos. O podemos amargarnos. Entonces las cosas que para uno van a ser cosas buenas, las aflicciones, para alguien puede ser, ay Señor, ya aprendí a confiar más en ti. Señor, ya vi tu mano de poder sobre mi vida. Para otro podría ser como aquel que se fue a tirar al puente. Y pongámoslo más sencillo, para otro podría ser, miren, ¿han escuchado ustedes la frase alguna vez de alguien que pasó por problemas en su matrimonio, se divorció y que después diga, no me vuelvo a casar? ¿Han escuchado ustedes o lo han dicho alguna vez, no me vuelvo a enamorar? Casi la mayoría lo ha dicho, ¿verdad?
hoy sí ya no me vuelvo a enamorar. ¿Por qué? Porque nos lastimó tanto. ¿Y por qué muchas mujeres dicen, todos los hombres son iguales? Y que fuéramos chinos. Es que eso de todos los hombres son iguales lo inventó una chinita, porque díganme ustedes si los chinos no son igualitos todos. Pero nosotros no, nosotros somos diferentes. Si no, miramos, ahí está Brian y Daniel, no son iguales. Todos somos diferentes, pero las mujeres que han pasado por problemas, por situaciones difíciles en su noviazgo, en su matrimonio, han terminado diciendo, todos los hombres son iguales. Todos fueron cortados con la misma tijera. ¿Qué tijera? Va. Aprovechando que tengo tiempo, entonces quiero predicar. Fíjense que nuestra alma es la que sale afectada en todas las dificultades, en todos los problemas que tenemos. Nuestra alma puede contaminarse. Cada angustia, cada problema, cada situación que pasamos nos va cambiando por dentro. Y por eso hay mucha gente que dice, no, los amigos no existen. Bien, sí, yo tengo amigos. Sí, no, los amigos no existen. Amigos solo Dios, dicen. Les afectaron su alma. Las aflicciones vinieron y llegaron a pensar que no hay amigos. A otros las aflicciones los vino a provocar envidia. ¿Cómo actúa un envidioso? El envidioso ya se echó a perder para empezar. El que tiene envidia ya se echó a perder. Porque el que tiene envidia jamás va a ir adelante. El que tiene envidia siempre va atrás criticando al que está mejor. Entonces nunca va a prosperar. Siempre va a ir atrás por estar viendo a los que van avanzando. Entonces quiero recordarles la historia de José. Es una historia muy conocida. José, el hijo de ¿quién? De Jacob, que lo prefería a él ante todos sus hermanos. Lo amaba más a él que a todos sus hermanos. Le hizo la túnica de colores. Y entonces ahí aparece la envidia de sus hermanos. ¿Por qué razón apareció la envidia? Tendríamos que investigar a cada uno de ellos en qué momento apareció la envidia. Pero seguramente la envidia apareció porque tuvieron alguna aflicción. Y en vez de confiar en el Señor, fueron trastocados en su alma. Entonces cuando el Señor dice, no se preocupen porque yo ya vencí al mundo, esa aflicción no les va a hacer daño, no les va a provocar envidia, no les va a provocar amargura, no les va a provocar odio. Pero hay mucha gente que odia, hay mucha gente amargada porque no manejaron bien los problemas. Entonces nosotros corremos el mismo riesgo. Ahora, los hermanos de José le tenían envidia. ¿Cuál fue la reacción de los envidiosos? ¿Qué querían hacer los envidiosos? Matarlo. ¿Ven lo terrible que es que las aflicciones nos cambien a nosotros? Si las aflicciones vienen y nos cambian, vienen y nos destruyen por dentro, entonces nosotros vamos a querer matar. Estos querían matarlo y viene, creo que fue Rubén o no sé quién de todos, creo que sí fue Rubén, que los convenció y les dijo, no hombre, no lo matemos, mejor vendámoslo, hasta salimos ganando. Pero él lo que quería era evitar que lo mataran. Y entonces logró que lo vendieran. Entonces lo vendieron, se lo vendieron a unos madianitas. Y los madianitas lo llevaron a Egipto. Y en Egipto allá también lo fueron a revender. Y
ya sabemos, se convirtió en siervo de Potifar. La Potifara se enamora de él y todo lo que sucedió. Lo meten a la cárcel. Pasaron 13 años desde que lo vendieron. 13 años. A los 13 años después de que lo habían vendido, Faraón lo levanta y lo pone muy en alto. Ahora, pensemos un poco en José, porque José es el que pasó la aflicción ahí. José vivió en aflicción. Hermanos, lo agarran todos sus hermanos. Imagínate que tus hermanos te digan, matemos a este. Tal vez de la risa no les vas a decir, pero y si lo ves ya que están ahí con garrotes y con saber qué más, y que ves que va en seria la situación, y que son malos. Cuando uno tiene sus hermanos así que no pasan de darle un cachimbazo a uno, así, pues ni modo, uno dice, ahí me las pagan después. Pero si los hermanos son malos, estos era en serio que lo querían matar. ¿Cómo se sentía José en el momento que lo agarraron y que todos decían, matémoslo? Le entró aflicción. Después logra que él no sabe, pero dicen, metámoslo aquí en este pozo. Y lo meten en un pozo. Él no sabe que el pozo está vacío, que está seco. Imagínense cuando te van bajando ahí. Ay, me voy a morir ahogado. Ay, aquí se acabó todo. La aflicción que él sentía en ese momento. Y lo sacan y lo venden. En el camino, cuando vaya como esclavo, hermano, ¿qué pensarías tú de tus hermanos cuando te venden? Si me logro escapar, estos mis hermanos que se atengan, porque lo mismo que me querían hacer, tal vez más, ¿verdad? Van a saber quién soy yo. Es que por muy buenos que seamos, hermanos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si nuestros hermanos nos quieren matar? Y que nos logramos escapar. Que si no nos escapamos nos matan. Es tremendo. ¿Cuántos no se han peleado con sus hermanos solo por la herencia? Y a otros sí los han matado también por la herencia. Pero la pregunta es, ¿cómo manejó José la aflicción? Llega a la cárcel. Ya tanto, ¿verdad? Ya mucho. Por serle fiel a Dios, decide no tocar a la Potifara. Y la Potifara dice, este me quiso violar. Y yo grité y entonces salió corriendo. Por eso es que tengo su ropa en mi mano. Y el otro dice, pero si yo no hice nada de eso. Y que lo lleven a la cárcel y lo condenan a la cárcel. ¿Qué estaríamos pensando nosotros si estuviéramos en el lugar de él? ¿Cómo estaría nuestra alma? ¿Cómo nos sentiríamos? 3 veces dichosos. De verdad es tremendo, hermanos. Es tremendo cómo manejar la aflicción. Pero llega José a la cárcel y él como que le hubieran ascendido de trabajo. Ahora soy el jefe de la cárcel. En eso se convirtió, en el jefe de la cárcel. Y ve, miren, es que cualquiera se amarga. Cualquiera se amarga. Se vuelve odioso. A todo mundo le tiene desconfianza. A todo mundo, ni me hables, quítate de aquí. Pero José llega a la cárcel, se vuelve amigable y de repente ve a 2 ahí todos tristes. Y les dice, ¿y ustedes qué les pasa que hoy están tristes? Los empieza a ministrar. Los ministra y les dice, ¿pero qué les pasa que están tristes? Ay, es que tuve un sueño. Yo también tuve otro sueño y le cuentan los sueños y te va a pasar esto y esto y esto. A vos te va a pasar esto y esto y esto.
Y al otro día se cumplen los sueños. Se cumple la interpretación que él dio. Y les dice, miren, cuando estén allá con Faraón, porque Faraón los va a llamar y les va a decir, dentro de 3 días, les va a decir que tú vas a volver a servir la copa en su mano y a ti te va a llevar a la horca. Y ese pobre sí se fue feo, ¿eh? Pero entonces le dice al copero, no te olvides de mí, háblale al rey de mí para que me saque de aquí. ¿Y qué hace el otro? Se le olvida. Se le olvida, se queda ahí en la cárcel, en el olvido. Yo hubiera empezado a decir, ay, mejor no le hubiera dicho nada, no le hubiera dado la interpretación a ese que se olvidó de mí. No, él no se amargó. Siguió confiando en el Señor. Siguió confiando en Dios. Él tenía sueños y en sus sueños él ya sabía. Él decía, bueno, mis sueños, según la interpretación de mis sueños, es que mi papá, mi mamá, mis hermanos se van a inclinar ante mí. Es que yo voy a estar muy grande, voy a ser poderoso y hasta mi propia familia se va a inclinar ante mí. Pero ahí estaba en la cárcel. Pero ya lo habían vendido. Todo lo que lo habían querido matar y todo eso. Pero José sigue confiando en el Señor. Entonces ahí se cumple cuando dice, confiad en mí. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí. Entonces José confiaba en Dios. Él seguía confiando, aunque no entendía nada. Pero decía, algún día Dios me va a levantar y me va a sacar de aquí. El Señor ya me dijo que voy a estar muy en alto, pero cada vez estoy más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Pero eso no lo afligía, no le cambiaba su forma de ser. No se amargó, no se llenó de odio, de envidia, de nada de eso. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis 45:1. Dice, no podía ya José contenerse. Esa palabra contenerse es una emoción, es un sentimiento que nosotros tenemos. Entonces, no podía ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Ya José ya fue sacado de la cárcel, ya lo pusieron el Señor de todo Egipto, ya lo pusieron como el padre de Faraón. Y dice, todo lo que le sucede a José, que no se amargó, pasó bien toda la prueba, lo levantan, ya lleva 2 años siendo como el señor de Egipto, el encargado de darle comida a todos los hambrientos. Y ahí está. De repente llegan sus hermanos a comprar comida. Él los reconoce. Dice, esos son mis hermanos. Sus hermanos a él no lo reconocen. Entonces ahora José tiene la oportunidad de vengarse de sus hermanos. Entonces, yo me imagino que cuando vio al primero de sus hermanos, se ha de haber recordado primero cómo lo envidiaban. Se ha de haber recordado cuando lo querían matar. Se ha recordado cuando lo metieron en el pozo. Volvió a recordar cuando lo vendieron. Hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros ahí? Me las paga, porque ahorita que se vaya a la cárcel para empezar. Mientras decido cómo lo mato. Tal vez de hambre. Para que muera lentamente. Entonces acá está José. Ya los vio y él empieza así como que ya no pudo contenerse. ¡Salgan todos de aquí! Es una decisión que tomó José en medio de la aflicción ahí. Eso de no podía contenerse, estaba tan afligido en ese momento que dijo, sálganse todos de aquí. Y solo se salieron todos de ahí. Y se quedó él solo con sus hermanos. Dice entonces el verso Génesis 45:2. Entonces se dio a llorar a gritos. Yo no sé si en todos esos, ya van 15 años, en esos 15 años él ya había llorado o no.
¿Cuántas veces lloraría solito ahí? A saber, pero aquí al ver a sus hermanos se pone a llorar, pero llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón, hasta donde estaba la casa de Faraón, que se oían sus gritos. Estaba llorando fuerte. Había guardado todo eso en su corazón. Necesitaba sacarlo. Entonces ahí podemos decir, bienaventurados los que lloran. Porque llorando van a sacar todo lo que tienen guardado. Se va a limpiar su alma. Entonces, dice el versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Le pregunta a sus hermanos, ¿todavía está vivo mi papá? Pero primero se puso a llorar a gritos, y yo digo que los otros no sabían ni qué estaba pasando ahí, y después le dice, yo soy José. En ese momento se les ha de haber ido la vida a todos ellos. Dijeron, este tiene poder aquí. Este ya es un hombre poderoso. Ya no es el mismo José que conocimos, el que lo podíamos hacer lo que queríamos. Ahora es poderoso. Y entonces les dice, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban todos turbados delante de él. Se quedaron mudos. Se quedaron en shock. Tremendo, porque no sabían que, ni siquiera al final ni le respondieron. Ni siquiera le respondieron. Se quedaron, dice, todos como tontos. Lo dice la palabra. Versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. ¿Pero qué les dice después? El que ustedes vendieron. Como quien dice, todavía me acuerdo de lo que me hicieron, ¿verdad? El que yo soy José. ¿Cuál José? El que ustedes vendieron, su hermano. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Ahí ya se ve el corazón de José. Dice, no estén tristes, hombre, no se preocupen por haberme vendido. Que no les moleste el hecho de que me vendieron. Ahora estén felices ustedes. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En este momento José está entendiendo el plan de Dios. ¿Cuántos años después? 15 años. 15 años después, 15 años tenía Martina, pues. 15 años después, José entiende. Entonces en ese momento, ya entendí por qué tanto sufrimiento. Hermanos, nosotros apenas empezamos a tener un sufrimiento, alguna angustia, algún dolor, y ya queremos saber, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué no al no sé quién? ¿Por qué no al Chucho? Y otro dice, no, mi Chucho no, dice. Pues, ¿por qué no al conejo? Ahí está Jamie, va a reclamar por su conejo. Nosotros queremos que cuando estamos en medio de la aflicción, queremos saber por qué nos está pasando eso. Y como somos buenos, ¿verdad? Porque sí somos buenos, gracias a Dios, que dice, bueno, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿cuál es lo bueno que va a salir de aquí, Señor? Decime, ¿cuál es lo bueno que hay de esto, Señor? Y el Señor dice, espérate otros 15 años. Dentro de 15 años lo vas a entender. El Señor así trabaja, hermanos. El Señor así trabaja. Nosotros queremos saberlo ya. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué me quedé sin mi comida? Y con hambre.
Siempre queremos las cosas en el momento. El Señor me está pasando una prueba. Señor, ¿será que me vas a dar otro privilegio entonces? Y por eso me estás preparando. ¿Cuál privilegio me vas a dar, Señor? Me vas a enviar a predicar a Afganistán. ¿Cuántos quieren ir a predicar a Afganistán? Nadie. Solo yo me quería ir a predicar a Marruecos. Hace 20 años. 30. Pero José aquí hasta este momento está entendiendo. Mientras estuvo como esclavo, como preso, él no entendía para qué estaba ahí. Hasta ahorita dice, ahora entiendo. Ya sé, el Señor me mandó delante de ustedes para poder darles de comer después, ahora que no hay comida. Pues ahora lo siento, pero no les doy nada de comer. No. Y todavía les dice, no estén tristes por eso. Dice el versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 7, y Dios, vuelve a repetir, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Definitivamente a José la aflicción no lo cambió para nada. Él sigue siendo el mismo. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros frente a la aflicción? ¿Nos podemos desesperar? ¿Podemos tomar decisiones de las que después nos vamos a arrepentir? ¿O podemos confiar en Dios y dejar que las cosas vayan sucediendo para que cuando el Señor quiera, Él nos revele por qué nos pasó todo eso? No es fácil. No es fácil. En medio de la aflicción no es fácil. Pero aprendamos, hermanos. Aprendamos. Solamente creamos. Es que ahí está el detalle importante, hermanos. Si nosotros creemos que lo que nos está pasando, no importa el dolor que estemos pasando, no importa la angustia que estemos viviendo, no importa la prueba tan dura, tan difícil que estemos viviendo, no importa, porque eso es parte del plan de Dios y cuando Dios quiera nos va a revelar la razón de por qué nos tenía pasando eso. Entonces 15 años después le revela Dios a José y le dice, no es que le dijo, simplemente José entendió ahí. Se lo reveló de alguna manera, se lo reveló y entonces José entendió. Ahorita estoy entendiendo por qué ustedes me vendieron, por qué me querían matar y por qué Rubén no dejó que me mataran, sino que les dijo que me vendieran. Ahora entiendo por qué me compraron los madianitas. Ahora entiendo por qué me compró Potifar. Ahora entiendo por qué la mujer de Potifar me echó al bote. Ahora entiendo por qué estuve tantos años en el bote y ahora estoy aquí. Y ahora vienen ustedes para que yo les dé comida. Para salvarles la vida a ustedes, a sus enemigos. Sinceramente, ¿les damos comida o no les damos comida? Hagamos de cuenta que nosotros somos José y que vienen los que nos quisieron matar. Que ahí vemos venir los que nos tenían envidia y nos querían matar, nos querían destruir y lo lograron de alguna manera. Y ahora vienen ahí pidiendo comida. Y José les dice, lleven comida. Es más, vénganse a vivir aquí conmigo. Vayan a traer a mi padre. Le pregunta, ¿está vivo? ¿Vive todavía mi padre? Y no le han contado todavía si sí o no.
Y yo me asombro de esto también, porque, miren, pues el papá de José es Jacob. Jacob, cuando él pasa cuando él sale de su casa y se va escapando a la donde está la familia de su mamá, él pasa por un lugar, se queda a dormir ahí. ¿Se recuerdan cuando usa una almohada de piedra? Se duerme ahí y tiene un sueño, Dios le habla, y entonces cuando él despierta dice: cuán imponente es este lugar, yo no sabía que este lugar es casa de Dios. Y entonces él dice: bueno, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Betel, esta es casa de Dios. Y Dios lo bendice ahí. 20 años después regresa y otra vez en ese mismo lugar Dios le vuelve a hablar y le dice: mira Jacob, te voy a cambiar el nombre, te vas a llamar Israel, porque te voy a bendecir y las promesas de Abraham y de Isaac van a ser tuyas, y tu descendencia va a ser como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Entonces Jacob es un hombre de mucha revelación. Jacob es un hombre a quien Dios le habla y le da revelación. ¿Por qué Dios no le dijo a Jacob entonces: tu hijo vive? Si Jacob era un hombre que tenía sueños, y a través de sueños, a través de visiones, Dios le hablaba. Y Dios le había dicho: vas a ser un patriarca. ¿Por qué no le dijo? Mira, pensemos un momento en la vida de Jacob, cuando llegan los hermanos de José y le dicen: padre, fíjate que encontramos este manto de colores, y tiene manchas de sangre, de seguro alguna fiera se comió a tu hijo. Y le llevan el manto y le dicen: aquí está. Y dice la Biblia que Jacob lloró mucho tiempo a José. Él tuvo su tiempo también de aflicción, por dolor, por luto. Pasó sufriendo mucho tiempo. ¿Por qué Dios no le dijo: no llores más, donde tu hijo aún vive? ¿Y por qué no le dice a José: mira José, no estés preocupado por tu padre está vivo? José era otro que tenía mucha revelación. Los dos tenían revelación, pero Dios no les quiso revelar nada. Entonces hay cosas que Dios no revela, que sí las revela hasta que sea el tiempo. Pero José aprendió la lección. Entonces, imaginémonos a los hermanos de José, los envidiosos. Imaginémonos a ellos en el lugar de José. ¿Qué hubieran hecho ellos? ¿Qué hubieran hecho ellos si los ponen como el señor de Egipto? Ese se aprovecha para ir a matar a más gente. Por eso Dios preparó a uno que sabía que iba a responder correctamente. Dice Génesis 45:8: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces lo que nos forma a nosotros, a otro puede ser que lo deforme. Las pruebas que vienen a nuestra vida nos pueden llenar de humildad, nos pueden aumentar la fe, pero a otros los puede destruir. Entonces vale la pena afrontar correctamente las pruebas. Lo voy a dejar acá. Pero lo que quería dejarles en el corazón es: los planes de Dios son perfectos, aunque nosotros no los entendamos. Muchas veces, o la mayoría de veces, no vamos a entender cuál era el plan de Dios. Vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por pruebas difíciles,
Y en medio de la prueba no vamos a saber por qué Dios nos está haciendo eso. Solamente confiemos en Él, en que al final de la prueba va a ser algo hermoso. Ahora, si nosotros nos desesperamos, podemos pasar mal la prueba, pero decidamos confiar en el Señor. Confiemos en que los planes de Dios son perfectos, son de bien, son de bendición. En el nombre de Jesús, inclina tu rostro. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Señor, por esta enseñanza. Gracias, Papito, porque hoy podemos ver que tus planes son hermosos, Señor. Que tus planes son perfectos. Y que nosotros no tenemos que estar investigando por qué estás haciendo esto, por qué estás haciendo aquello. A nosotros nos queda únicamente confiar y esperar en ti. Nos queda únicamente creer que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para nuestro bien. Y que no debemos de amargarnos, que no debemos de llenarnos de envidia, de odio, sino seguir siendo fieles a ti. Si nosotros confiamos en ti, no habrá nada que nos pueda amargar. Porque aunque no sepamos por qué razón estamos pasando lo que pasamos, podemos estar seguros que tus planes son de bien y no de mal. Ayúdanos, Señor, a poder pasar el tiempo de prueba. Ayúdanos, Señor, a que cuando venga la aflicción a nuestra vida, que tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos vas a librar. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.